Aquí comienza una nueva sección de Tiempo de Seguros. Un espacio donde junto a protagonistas del mercado vamos a compartir experiencias, anécdotas, unidos por esa comida que nos representa en todo el mundo. Esto es Asado y Seguros. Acércate a la parrilla, servite algo y vamos que ya arranca. Antes de llegar a destino, hicimos una pasada por las oficinas del colega Rodrigo Echevers, de Estudio Echevers, que estaba invitado a la juntada, no podía venir, pero quería estar presente de otra manera y por eso nos aportó una generosa provisión de proboletas de su propia producción, las cuales levantamos y después seguimos camino para encontrarnos con el primer entrevistado de esta sección. Él es Marcelo Gibert, segunda generación de liquidadores, titular de Estudio H.M. Gibert, Peritaje y Liquidación de Siniestros. Marcelo, también conocido como el Winca Rubio, es el protagonista del primer capítulo de Asado y Seguros. Amablemente nos invitó a compartir un asado en su casa y ahí estuvimos para que nos cuente del día a día de su labor como liquidador y los principales temas que surgen en los siniestros. Marcelo, gracias por esta invitación y por venir a festejar tu cumpleaños. Bueno, buenas tardes, la verdad que es un honor tenerlos acá. Para quienes no te conocen, te hemos tenido en más de una ocasión ahí en el programa, pero contale del origen de lo que es el Estudio Gibert, sos creo que segunda generación, ¿de dónde viene tu trayectoria, tu historia con el seguro? Bueno, el estudio tiene su origen en el año 1955. Mi abuelo era contador de la Franco, mi papá también contador. Cuando se recibe de contador arranca el estudio y bueno, yo sería tercera generación en el mercado y bueno, este año cumplimos 70 años al servicio del mercado de manera interrumpida. Así que bueno, muy orgulloso de estar dirigiendo el estudio. De alguna manera está presente el Gibert padre acá en nuestra mesa. ¿Quién hizo esta tan bonita escultura? Y la hizo un amigo de mi padre, Lionel Muschietti, que también hizo la chimenea y hizo algunas reformas acá en el Winca Rubio, así que bueno, me parece que para honrarlo estaba bueno ponerlo acá arriba de la mesa. ¿Refleja la esencia de lo que era tu papá? Sí, sus perros de casa, la escopeta, sí. En sus momentos libres, que no estaba con los siniestros, estaba acá en el campo, estaba de casa con... ¿Y qué te trajo acá particularmente? Porque esto no es una casa de fin de semana, vos vivís acá hace mucho tiempo, desde acá tenés tu oficina. ¿Qué encontraste en esta zona en Cañuelas? Bueno, tengo mi hija mayor que vive acá en Cañuelas y bueno, siempre yo nací en Vicente López, estudié en Vicente López, pero todos los fines de semana estaba acá en el campo, así que por una u otra cosa siempre terminé acá en el refugio del Winca Rubio, ¿no? Y incluso antes de la pandemia, o sea, yo viajaba de acá todos los días a Capital, salía a hacer inspecciones, hacía Luján, Moreno, Castelar. Llegábamos a la oficina en Florida y Corrientes a las 3 de la tarde hasta las 8 o 9 de la noche, que
pegábamos la vuelta para acá, para Cañuelas. Todo eso sin autopista. Todo eso sin autopista. Y en algún tiempo con autopista, pero sin poder pagarla. Quizás veníamos por abajo para evitar el pago del peaje. Cuando venía con vos en la camioneta, me venías contando que hace ¿cuántos años ya no volviste a tu oficina en el centro, lo que era tu centro, digamos, neurálgico de trabajo? A partir de la pandemia estamos trabajando todo de manera remota y bueno, se hace difícil que los liquidadores del estudio vuelvan de manera presencial. Hacemos reuniones semanales, mensuales, estamos en contacto directo por Meet o por Zoom, por WhatsApp. Creo que es bastante productivo. Te pregunto, ¿cuál es la actualidad del estudio Gibert? ¿Qué tipo de riesgos liquidan? ¿Para qué tipo de compañías o para qué compañías? ¿Y con qué cantidad de casos mensuales, tal vez, que nos puedas reflejar? Trabajamos en todas las ramas, para aproximadamente unas 30 o 40 compañías de seguros. Somos 20 liquidadores y estamos atendiendo aproximadamente entre 750 y 800 casos por mes. Quizás por una cosa o por la otra terminamos recibiendo muchos temas con indicadores de fraude, pero la verdad que, como siempre creo que les comento, me parece que es el liquidador quien tiene que investigar el siniestro. Así que esas compañías que me dicen, vos sos investigador o liquidador, no, yo soy liquidador y me parece que antes de pagar el siniestro hay que investigarlo, ¿no? Tal vez te fuiste haciendo un poco un halo de un liquidador especializado en fraude porque tenés una predisposición a también luchar contra ese flagelo que después vamos a ver si es tanto en el mercado, pero de alguna manera ¿te molesta que te indiquen como un liquidador antifraude o preferís que te signifiquen como un liquidador de siniestros en general? No me gusta que me llamen investigador, digamos. Yo soy liquidador, papá era contador. Te topás con el fraude y tratás de acreditarlo. Exactamente. Precisamente te tenemos como un referente del tema fraude con mucha visualización. En las últimas 2 veces que estuviste, al productor le interesa la temática fraude. La realidad es cómo estás viendo hoy el tema fraude entre los siniestros que te toca analizar e investigar. Bueno, sí, yo creo que la tendencia sigue en alza. Yo veo que cuando hay un productor en la operación, el indicador es menor, ¿sí? Cuando hay un seguro contratado de manera directa o a través de un banco, hay más casos, pero sí, el fraude se sigue manteniendo el mismo porcentaje, que algunos me dicen que yo me excedo en la cifra, pero yo considero que un 40% de los reclamos están exagerados o no existieron directamente, ¿no? Estamos viendo mucha duplicidad de reclamos, o sea, van pasando, quizás esto es repetitivo, pero van pasando de compañía en compañía de manera muy fácil, digamos, ¿no? ¿Contribuye que las compañías, por ejemplo, en electrodomésticos no retiran el bien siniestrado y ese bien vuelve al mercado y vuelve a otra compañía o a la misma y vuelve a pagarse? Sí, a veces muchas compañías intervienen en servicios técnicos directamente sin liquidadores y a veces el técnico va, repara si tiene reparación, o a veces le informa a la compañía que no tiene reparación y liquidan y el bien queda en el... Claro, no hay trazabilidad sobre lo que pasa en el domicilio. El otro día tuve un caso donde el padre le pasa al hijo el equipo de lavarropas, digamos, ¿no? Lo había cobrado una compañía y después, como la compañía se lo pagó y no se lo retiró, se lo pasó al hijo y el hijo lo terminó reclamando en otra compañía. Lo logramos detectar a través de la base de datos Fénix, que manejamos en la Asociación de Liquidadores,
con la colaboración de todos los miembros de la asociación. Estamos siempre intercambiando figuritas. Y bueno, incluso el asegurado, puntualmente ese asegurado no dio el brazo a torcer, no quiso desistir, así que la compañía lo rechazó por artículo 48 de la ley de seguros. Y bueno, el caso quedó terminado. ¿Qué te dicen los asegurados que vos intervenís como liquidador cuando detectás un fraude? Decís, mira, esto he detectado que es un fraude, hay que desistirlo. ¿Qué te dicen? ¿Qué los llevó a hacer ese intento de fraude? ¿La necesidad económica, que le contó un amigo, la facilidad? Con la palabra fraude tratamos de ser muy cautos, de plantearle concretamente estás presentando un fraude, ¿no? Mira, acá hay una irregularidad, esto lo reclamaste acá, lo volviste a reclamar acá. Yo creo que lo hacen porque quizás tuvieron una buena experiencia anterior y dijeron, bueno, esto es fácil, lo repito. A un amigo le salió bien y yo la hago. Tal cual, lo repito. A veces hasta en redes uno lee alguno que postea y dice, a mí me salió bien. Alguna vez pasaba con las motos y se extiende, se populariza y no saben el muchas control. Veces encontramos en Mercado Libre donde te dicen, vendo para seguro, para siniestro. O te lo alquilo para reclamar. Te alquilo el televisor roto para... No hace mucho lo vimos con Marcelo, alguien que estaba buscando una foto de un auto de tal marca y tal color para después como ponerle encima la patente y poder cobrar un siniestro que había tenido. Bueno, yo creo que una manera de mitigar estos temas es la inspección previa que antiguamente se hacía y que ahora no se hace más. Cuando vos lo comentás, dice, bueno, pero si tenemos que hacer una inspección previa se nos dificulta la venta. Como mencioné esto, te pregunto porque hoy parece bastante evidente, ¿no? Esto de trabajar a veces sobre el tema de redes, las publicaciones del asegurado, que vuelva a aparecer un bien indemnizado que está vendiendo. ¿Se está trabajando o se está usando como herramienta eso de mirar en redes, en Facebook o en Mercado Libre, esas cosas? Nosotros como política siempre nos damos una vuelta por redes. O sea, dentro del protocolo, en el análisis del caso, siempre damos una vuelta y a veces encontramos casos. El otro día un analista de una compañía me dice, no, la verdad que nos gustan lo que hacen porque son uno de los pocos estudios que vemos que dan una vuelta por redes sociales, ¿no? En la actuación profesional tuya, ¿estás encontrando muchos casos de pluralidad de seguros? Gente que tiene una póliza, no la declara, luego a través de la investigación del liquidador aparece una segunda póliza, bancaria o no bancaria, y el cliente estaba intentando cobrar de dos vías. Sí, eso es constante. Eso es constante. Pero por desconocimiento, porque esta me hizo el banco y te la tira así fácil, o porque es deliberado. Deliberado y lo vienen haciendo. Vos ves que lo repitieron, cada 6 meses lo repiten y lo cobran de 2 o 3 compañías. Y yo te pagué las 2 veces, así que quiero... No, bueno, muchas veces te dicen, pero ¿qué tiene que ver que yo tenga 2 pólizas, 3 pólizas? Yo te la pagué. Sí, bueno, pues te tienen que notificar y vamos a distribuir proporcionalmente en base a la cobertura de cada póliza, ¿no? Sí, o sea, esto está, para mí, es moneda corriente y bueno, yo creo que debería haber una única base de datos de la Superintendencia de Seguros, ¿no? Y ahí te pregunto, ¿cuál es la actuación del liquidador ante la pluralidad? ¿Es reticencia? ¿Es contemplativo? Si el tipo te declara la póliza que no te había declarado, decir, bueno, vamos a traerla acá al escritorio y vamos a liquidar conforme a esto, o ya es una actitud de, vos me quisiste ocultar información y voy a tomar una actitud de rechazo? Está muy... Está muy buena la pregunta y mayormente cuando detectamos esa pluralidad,
y estamos hablando con el asegurado por una línea y estamos hablando por la otra línea con el colega. Y al colega le preguntamos, che, ¿te informó de la póliza? No, no me informó. ¿Y qué te presentó? ¿Y qué no te presentó? Bueno, preguntale esto, preguntale lo otro. Y vamos trabajando de manera conjunta para ir recabando las pruebas. En primera instancia para tratar de sacar el desiste, pero si no sacamos el desiste para documentar el rechazo y poder mandarlo a la compañía, pero lo trabajamos de manera conjunta, y a veces no, a veces el asegurado te dice, no, tengo seguro en tal compañía. Omití informártelo. No, bueno, no sabía, o ahora que me lo preguntás, estoy pensando que sí tengo una póliza contratada por el banco, bueno, haga la denuncia en el banco y avise que estamos interviniendo. Ahora, las compañías cuando reciben tu informe siempre reconocen y aceptan lo que el profesional designado dice, o a veces está el tema comercial, bueno, pero se me va a generar un bolonqui quizás con el productor, que es muy importante, no le puedo rechazar el siniestro, y la pregunta es entonces, ¿para qué me designan, no? Respecto a los casos que digamos, respecto a flexibilizar un encuadre a contrato, una medida de seguridad, una depreciación en un caso real, se va debatiendo con el asegurador, digamos. O sea, mis clientes en líneas generales son todas compañías pro cliente, digamos. El seguro es un contrato de adhesión y de buena fe, no sé si ya lo dije o no. Sí. Y siempre somos pro cliente hasta que detectamos la irregularidad. Digamos, pero hoy en la previa me contabas algo que me interesó y tiene que ver a veces con criterios que puede haber dentro de la misma compañía, alguien que denunciaba el robo, la sustracción o el daño de 3 objetos, uno era dudoso, los otros 2 no había motivos de duda, y vos me decías, lo hablaba con uno y me decía, rechazó todo, y otro me decía, bueno, tenemos duda, los otros 2 se pagan, digo, eso te pasa también. Eso me pasa también, es decir, en un mismo siniestro con 3 pólizas, vos analizás los hechos, quizás no tenés elementos para decir el hecho no existió, pero detectás que hay un equipo, por ejemplo, una notebook que te está reclamando en una de las pólizas, cuya actividad dejó de tener actividad hace 2 meses o 3, es decir, que podemos presumir que esa notebook nunca estuvo en el hecho, ¿no? Entonces, bueno, a veces tratamos de obtener ese desistimiento parcial, desistir ese y enfocarse en las otras 2 coberturas, y por ahí alguna compañía te dice, bueno, pero es un mismo hecho, es una exageración del daño, rechazamos todo. Sí. Bueno, está bien, rechazamos todo. O sea, yo te puedo lograr el desistimiento de la notebook. Yo creo que más vale tener un desistimiento con un ajuste, agotar esa póliza, digamos, esa póliza la desestimás, tenés a riesgos 2, un televisor, un teléfono, otro objeto específico, y si no tenés elemento para desestimar, pagar eso y cerrar todo, pero bueno, depende de la política de cada compañía. Para salir un poco de los electrodomésticos y el fraude, te pregunto, ¿cuáles son los puntos de calor hoy en la siniestralidad de hogar, comercio, consorcio? Mira, en comercio yo lo que veo que hay menos siniestralidad, muy probablemente por las medidas de seguridad que los locales tienen cámaras, tienen alarmas monitoreadas. Persianas antivandálicas. Las coberturas de dinero ya no juegan más. En combinado de familiar, dependiendo la zona de implantación, sigue habiendo bastantes casos. ¿Qué busca el ladrón en un hogar hoy? ¿Llevarse qué cosa? Dinero primero, no está cubierto. Sí, dinero, digamos, objetos de fácil y rápido manipuleo, ¿no? Joyas, relojes. Tal cual. Yo siempre les digo a mis liquidadores que ojo cuando te reclaman un cuadro, ojo cuando te reclaman
platos, La porcelana del limón. la porcelana, o sea, un ladrón no se va a llevar eso, se va a llevar el televisor. Las notebooks, las tablets, que son Sí. bien portátiles. Contrariamente a lo que se veía hace 20 años atrás, o sea, yo veo que no hay mucho reclamo de ropas. Ajá. No hay, bueno, obviamente tapados ya no hay más, tapado de piel, La ¿no? campera de cuero cayó en desuso. Tal cual, pero antes tenías tapado de piel, camperas, pantalones, Perfumes, raquetas, raquetas. ese tipo de cosas, ¿no? Se Me abultaba parece el que ahora- reclamo. sí, me parece que ahora yo lo que veo es que está bastante limitado a lo que es electrónicos y electrodomésticos, no por daño, sino por el robo, ¿no? Por Lo ¿En que- consorcios qué estás notando? ¿Que hay mayor frecuencia de siniestros y si la hay, de qué tipo? Porque siempre el mercado considera que es consorcio, casi no tiene siniestro. Ah, bueno, dependiendo la cobertura de consorcio, que puede haber alguna cobertura especial, tenés reclamos de daños por agua y algún caso de responsabilidad civil. Creo que más controlado que el resto de las ramas. Lo que sí, hablando con colegas de interior, en todas las recorridas que hacemos, nos cuentan que un poco lo que despertó, en especial el interés en hogar, no eran los robos, sino los problemas de corriente eléctrica, las cooperativas eléctricas, golpe de tensión, y ahí es donde después me imagino tenés que ver qué es lo que realmente se quema o se daña por un golpe eléctrico, o también intentan pasar por ahí. Yo creo que en la mayor frecuencia, como venimos hablando con Marce, es el tema de los electrodomésticos, o por rayo, o por variación de tensión. Había algunas compañías que te cubrían solamente un listado de electrodomésticos, después lo fueron ampliando porque la otra colega le daba la cobertura, entonces resulta que todo el mercado Termina siendo así. termina cubriendo todo lo que es Todo. electrónicos, electrodomésticos. Cobertura de rayo, una cobertura que en principio no debería ser muy discutida, porque el rayo cuando cae deja una secuela, pero siempre deja secuela o el liquidador termina teniendo que ver si ese daño que le reclaman por rayo fue por rayo o no. A mí nunca se me quemó nada por rayo, ni por variación de tensión, A vos a título personal. a título Y personal. cuando vas al cliente, ¿encontrás secuelas de la caída de un rayo o siempre es todo, cayó un rayo y se rompió todo? El otro día estábamos analizando un caso donde denuncia la rotura de una parrilla de material, un daño directo por rayo. Algunos que otros casos me ha tocado tener donde el rayo cae en el techado, en el tejado y le violenta, El daño. le daña toda la cubierta, le quema todos los electrodomésticos, queda la marca, todos los cables, Indubitable. tal cual. ¿Y qué pasa cuando el rayo cae y se esparce de alguna manera? Yo no soy técnico en esto, pero digamos que es una secuela del rayo. Pero hubo un rayo y hubo una secuela que dañó. A veces sucede cuando hay algún edificio con pararrayo o alguna iglesia con pararrayo, o sea, hace descarga ahí el rayo y genera subas de tensión en el vecindario, a veces pasa. Pero ¿y como liquidador cómo lo verificás? Eso es sin verificar. Bueno, ¿O sí hay forma? bueno, primeramente si hubo o no hubo tormenta eléctrica, ¿no? Como el diario, como el servicio Si meteorológico. hubo o no hubo tormenta eléctrica. Después, dependiendo del caso, si necesitamos nombrar nuestros técnicos, nombramos nuestros técnicos. ¿Un técnico está preparado para poder determinarlo? ¿O puede, a través de su conocimiento, lograr una cercanía? ¿Ocurrió o no ocurrió? Yo creo que entre lo que es variación de tensión y rayo es algo muy finito, digamos, en saber si hubo una variación de tensión o un rayo. Sí, obviamente un ingeniero electrónico, un técnico, te puede decir, también te dice, mirá, se quemó la fuente, pero no se quemó, se quemó la plaqueta, pero no se quemó la fuente. Claro, imposible. ¿No? Lo primero, el daño tendría que estar en la entrada. En la fuente, digamos, se debería quemar la fuente y no la plaqueta. Pero bueno, es todo bastante discutido y bueno, con muchos siniestros de ese tipo. Y yendo a la profesión de liquidador de siniestros, ¿cómo ves la profesión hoy? Si alguien
mirando esta nota dice, che, ¿sabes que me gustaría ser liquidador de siniestros? ¿Cómo ves tu propia profesión hoy? Bueno, quizás yo no tengo una visión objetiva muy real, porque esto viene como una tercera generación y siempre hicimos esto, pero para quien arranca en la actividad de manera unipersonal, no acompañado por algún estudio, es como que no lo veo muy sencillo. De insertarte en la profesión. De insertarte en el mercado. Quizás algún colega que está en una zona particular, que puede hacer una diferencia con los que podemos estar en Buenos Aires o en otra área, quizás sí pueden tener un mercado. Pero bueno, hay que meterse, hay que saber qué quiere de otro lado la compañía, hay que tener buena comunicación, prestar servicio como liquidador, estás corriendo todo el día de manera constante, que un mail, que un WhatsApp, que una llamada telefónica. La presión es constante. La presión es Y constante. por el otro lado, siempre que charlamos con ustedes, la referencia es de que el nivel de lo que son, todavía se mantiene alguna escala de honorario de la época del INDER, hablamos más de 30 años, sigue siendo baja para lo que es la tarea, ¿no? Yo creo que sí, hay compañías que están en este último tiempo aceptando la escala de la Asociación de Liquidadores, hay otras que te dicen, bueno, a partir de esta escala me bonificás un 30%, otras que tienen su propia escala. Yo creo que es parte de la problemática, ¿no? Las nuevas generaciones no sé si están muy tentadas en venir a la actividad. De hecho, la cantidad que tienen cada año de inscriptos para el examen y que se incorporan al mercado es realmente baja, ni hablar comparado con el productor de seguros. Respecto a los productores es baja. Te llevo una consulta que tiene que ver con el fenómeno de Bahía Blanca. Hubo mucha actuación de liquidadores, poca, se liquidó mucho por la administración, y los casos que te tocaron actuar, ¿de qué tipo fueron y cómo se resolvieron? Mira, sinceramente en el estudio recibimos casos con coberturas de todo riesgo, no fueron muchos casos, hubo colegas que intervinieron que ya venían nominados con pólizas de concesionarias de autos. En particular nosotros no tuvimos muchos casos, más que estos que te digo de coberturas de todo riesgo. Y muchos casos también se liquidaron por administración, los que tenían alguna cobertura en juego, ¿no? Sí, sí. El mercado, por lo que yo estuve viendo, estuvo bastante flexible en tratar de atender esta problemática con las coberturas que tenían a riesgo. Igual esto lo que marca es el muy bajo nivel de cobertura que tenía un siniestro de esta magnitud. Exacto. O sea, por lo general las pólizas te excluyen la inundación. Entonces, Diferente fue el caso cuando hay un fenómeno climático de vientos, de vendaval, donde hay muchos casos con cobertura y donde parecería que el mercado de liquidación entra en una zona de turbulencia por cantidad de casos que no alcanzan a resolverse rápidamente, ¿no? sí, dependiendo de la compañía, hay compañías que te autorizan a reducir los informes. Está ocurriendo eso, que el mercado Sí, de alguna manera mira sí. y dice estamos en una emergencia, Sí. palo de la bolsa. No sé si sería palo de la bolsa, pero bueno, te da un lineamiento, y a partir de ese lineamiento, hasta tal monto, te autoriza a cerrar, a emitir un certificado de avería con el conforme del cliente y tratar de ir resolviendo rápido los casos. Bueno, Marce, vamos culminando esta nueva edición de algo que vamos a llamar Asado y Seguros. La verdad que es lindo compartir
charlar, mucho más rico a veces lo que se da durante la comida que lo que hacemos después, pero agradecerte, ¿no? Volver a felicitarte por el cumpleaños, por este festejo. Bríndanos tus sensaciones. Bueno, muchas gracias, la verdad que un orgullo que estén acá, en el Winca Rubio, que podamos hacer una charla un poco más distendida, y bueno, siempre van a tener las puertas abiertas acá de casa.